necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. Bueno, modelo de Jesús 1 y 2. El modelo de Jesús es el modelo que el Señor le dio al pastor Carluna. Y es el modelo, es la visión que tiene hoy la iglesia, la gloria de Dios. Si este es el modelo de Jesús, entonces ¿cómo vamos a hacer las cosas? Como Jesús las hizo. Eso es como cuando una costurera quiere hacer un pantalón, una camisa. ¿Qué tienen? Tienen un patrón, ¿verdad? Un modelo. Yo lo quiero de esta manera. Primero diseñan el modelo, ¿verdad? Y de allí lo van a cortar y lo van a armar. Entonces, si nosotros estamos trabajando con el modelo de Jesús, debemos de hacer las cosas como Jesús las hizo. Amén. Entonces, nuestro modelo a imitar aquí en la tierra, ¿quién es? Jesucristo. Usted no es imitador de Shakira, usted no es imitador de Ricardo Arjona, usted no es imitador de quién más le puedo decir. Yo de muchos cantantes no sé mucho, hermano, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Hay gente que dice, no, yo me voy a hacer el peinado de Shakira, yo voy a poner las blusas como se las pone Shakira, me voy a quitar una costilla como se la quitó ella. No sea imitador de esa gente, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser imitadores de Jesús. Amén. No me quiero hacer tal peinado porque lo tiene tal persona, el jugador tal. Sucede. Es que yo soy fan de no sé qué. No, señor. Usted es imitador de Jesús de Nazaret. Amén. Por lo tanto, debemos de imitarlo a Él. Usted debe de modelar ¿a quién? A Jesús. Diga, yo modelo a Jesús. Que cuando la gente te vea, la gente pueda decir, ese es un seguidor de Jesús. Esa persona, mira, imita a Jesús en su manera de andar, en su manera de caminar, en su manera de hablar, en su manera de vivir. Realmente es un modelo de Jesús. Amén. Porque ¿qué hacen las modelos cuando van a presentar ropa? Se colocan esas marcas de ropa así bien bonitas y las ponen en una pasarela y la gente comienza a ver, ¿verdad? Están modelando algo. Nosotros debemos de modelar con nuestra manera de vivir a Jesús de Nazaret. Mire como dice en Mateo 9:35. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús lo primero que vio, ¿verdad? Dice que Él recorría ciudades y aldeas, y enseñaba en las sinagogas, predicaba la palabra del Señor. Pero dice que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, una de las cosas que Jesús hizo fue llegar a la necesidad de las personas, manifestando su poder sanador y liberador. El propósito de las señales era ¿para qué? Las señales son para aquellos que no creen. Para eso son las señales. En esta semana me contaban de un grupo que se hizo ayer, y una de las invitadas llegó con un dolor muy fuerte de cabeza. Cuando ella llegó al grupo y comenzó la célula, ella quedó muy impactada, porque dice que desde que entró al grupo, el dolor de cabeza se le fue. Amén. Y dice que sintió la presencia del Señor de manera preciosa en ese lugar. Y yo le decía a ese líder, es que esas son las cosas que deben suceder en una célula. Por eso yo le decía, se deben de llamar casa
de milagros. Porque ¿qué tienen que suceder en la célula, en la casa de milagros? Milagros, hermano. ¿Qué hacía Jesús? Dice que predicaba, enseñaba, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. El que llegaba endemoniado quedaba libre. Amén. Pues por eso que hace poco le dije a los líderes, colóquele casa de milagro. Y cuando usted invite a alguien, dile, ven por tu milagro. Amén. Entonces eso fue lo que hizo Jesús. Jesús caminaba de casa en casa predicando, iba por las sinagogas enseñando y llegaba a la necesidad de la gente. Amén. Por eso es que muchos seguían al Señor. Pero aún siendo Jesús el buen pastor, dice la palabra que las ovejas estaban como desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. No era suficiente nada más que ellas quedaran sanas y libres, sino que estas personas necesitaban un pastor, necesitaban alguien que las cuidara. Porque muchas veces puede ser que lleguen personas a tu célula, recibió el milagro y quedó, como dice aquí, dispersa y desamparada. Hasta ahí nos debemos llegar nosotros. El modelo de Jesús es un modelo que hace amparar, ¿verdad?, a las personas, las ampara y las junta. Porque dice que estaban como desamparadas y dispersas. Entonces, el modelo de Jesús, ¿qué hace? Las va a amparar, las va a cuidar y las va a juntar. Es necesario llevarlas a un grupo, tenerlas allí en un grupo. Eso es tenerlas amparadas, cuidadas. Amén. En ese momento, ¿cuál es la necesidad de la gente? La necesidad de que ellos los atendieran, que los atendieran. Muchas veces nosotros hemos llegado, cuando llegamos a los caminos del Señor, nosotros llegamos siendo demandantes. Queremos que al principio que nos llamaran, que nos visitaran, que nos atendieran, ¿verdad? Y de demandantes, ¿a dónde debemos llevarlos? A ofertantes. Ya tú eres un líder, ahora soy yo el que voy a salir a buscar esa oveja, a cuidarla, a ampararla, a juntarla. Amén. Ese es el modelo de Jesús. Anote allí, el modelo de Jesús es para atender la verdadera necesidad. Es un modelo de cuidado, un modelo para amparar y para juntar la gente. El modelo de Jesús es un modelo de cuidado. Si yo cuido uno, el Señor me va a dar más. Amén. A veces queremos tener 50, pero no cuidamos uno. Si tú eres fiel en lo poco, te va a llevar a lo mucho. Amén. Entonces, el modelo de Jesús es un modelo de cuidado, de cuidar lo que el Señor me ha confiado. Amén. Mateos 9, 37 y 38 dice así: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor le dijo a sus discípulos que era necesario orar por los obreros, que era necesario preparar obreros para que atendieran la mies, para que esos obreros pudieran cubrir la necesidad de la mies. Hoy tú estás aquí preparándote para ser ese obrero que el Señor le decía a los discípulos. Hoy el Señor te tiene aquí preparándote para que tú seas ese obrero que vayas a cuidar, a amparar, a juntar a la gente. Amén. Que tú nada más, yo recibí la academia y ahí quedaste. No, tú tienes que dar de gracia lo que de gracia tú has recibido. Que así como un día te cuidaron a ti, tú te puedas levantar y decir, ahora yo voy a cuidar, ahora yo voy a amparar, ahora yo voy a juntar a aquel que está disperso. Amén. Voy a buscarlo. Ese es el modelo de Jesús. Mateos 10 del 1 al 4 dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos
para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Jesús, siendo el buen pastor, Jesús sabía que no podía cuidarlos a todos. Y Jesús entendió, él sabía que tenía que tener un equipo para que ese equipo que él iba a formar, que iba a preparar, que iba a capacitar, le ayudara a cuidar esa mies. Jesús preparó 12 discípulos, pero también me dice la palabra que luego envió a 70. Y esos 70 los envió de 2 en 2 también. Así como envió a los discípulos de 2 en 2, también envió de 2 en 2 a los 70. Es por eso que en este modelo, en esta visión, nosotros estamos trabajando de 2 en 2. Y hay una enseñanza, no la vamos a dar, dice que mejor son 2 que 1. Porque si uno cae, ¿qué hace el otro? Lo termina de tumbar. No, le da la mano y le dice: levántate, líder. Porque el Señor nos ha llamado a cuidar, a amparar. Hay mucho trabajo, la mies es mucha. Amén. Entonces, el Señor preparó un equipo al cual envió primero, que fueron sus 12. Luego envió a los 70. Entonces, Mateos 28, 19, nosotros vemos la gran comisión, que dice: id y haced discípulos por todas las naciones. Nosotros tenemos que hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es aquella persona que se llama con un propósito en el reino de Dios. Eso es un discípulo. No es discípulo aquel que está allí, que toma un lugar porque es mi amigo, porque es chévere, porque es el que me brinda, porque es el que me da la cola. Entonces, como es mi amigo, yo lo voy a colocar en este puesto. No. Discípulo es aquel que se deja formar. Amén. Eso es un discípulo. Por eso es que el Señor le dijo a Judas: amigo, con un beso me vas a entregar. No debemos de formar amigos. Tenemos que formar discípulos. Amén. Que hace muchas veces cuando formamos amigos, entonces vemos que está cometiendo un error, pero como es mi amigo, no lo corrijo. Cuando tú formas discípulo, tú lo instruyes, tú lo corriges, tú lo formas. Amén. Entonces el Señor nos dice en su palabra que debemos de hacer discípulos. Y discipular no es adoctrinar, es formar personas. ¿Cómo escogió el Señor a sus 12? La palabra nos dice que el Señor escogió a sus 12 y primero oró por ellos antes de escogerlos. Lucas 10, 1, 2 dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Con el trabajo de los 12 se multiplicó la gente que seguía a Jesús, lo que provocó la necesidad de más y más obreros. Amén. Es decir, que el ministerio de Jesús creció mucho. Yo compartía en estos días con el pastor y él me decía: fíjese que cuando Pedro predicó, ¿cuántas se convirtieron en la primera predicación de Pedro? 3,000 personas. ¿Usted se imagina que usted haga una masiva, hermano, y se convierta en 3,000 personas? Yo quiero un milagro así, hermano. Ahora, para yo cuidar a esas 3,000 personas, ¿como cuántos obreros necesito? Yo me imagino que ya había muchos obreros, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que lleguen las multitudes, pero ¿sabes qué quiere el Señor? Que tú tengas obreros preparados, porque esas multitudes van a llegar.
Amén. Que tú formes discípulos en esa célula, porque esas multitudes van a llegar. Amén. Que cuando tú hagas la célula, mira, aquello se llene, hermano, de tal manera. Cuando yo tenía mi célula en el ranchito que yo tenía, nos tocaba que salir y hacerla afuera, hermano, en el patio, porque no entraban allí. Y colocábamos un tronco, un bloque, un pote, algo, porque no había sillas, hermano. Pero aquello se llenaba. Amén. Entonces, el Señor está hoy levantándote como obreros, porque viene la multiplicación para tu célula. Amén. Tú tienes que salir de esta academia. Si tú todavía no eres líder, tienes que salir tomando una célula. Amén. Buscando a esa gente que está dispersa y desamparada, juntarla, cuidarla, dar de gracias lo que tú has recibido de gracias. Amén. Para crecer organizadamente, debo de capacitar obreros. Tenemos que tener obreros para crecer organizadamente. Es por eso que la academia de líderes, la academia de obreros, es demasiado importante para mí. Para mí es muy importante la academia, porque es aquí donde se van a capacitar los obreros que van a ayudar a atender la mies. Amén. Usted es un obrero en las manos del Señor para atender esa mies. Todo obrero con la visión correcta levantará la mies. Jesús fue a las casas. Marcos 1:29 dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y sanó a la suegra de Pedro. Marcos 2:1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Y sabes a quién sanó por esa oportunidad? A un paralítico. Lucas 19:5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es decir, que el Señor también hizo célula. Es decir, que el Señor también tenía sus casas de milagros. Amén. Vemos, si usted lee, mire, Mateo, Marco, Juan, Lucas, usted va a ver cómo el Señor visitaba las casas y cómo se hacían las células en las casas. Predicando de casa en casa y sanaba a los enfermos. Llegaba a la necesidad de las personas. Amén. Que el Señor les bendiga. Y se necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural,